Continuamos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando de presupuestos, Sí. pero esta vez del presupuesto nacional y el de las universidades nacionales puntualmente. Está Florencia Granato aquí con nosotros, que es la electa secretaria adjunta de la Asociación Gremial Docente, además es profesora y economista de nuestra universidad. Florencia, gracias por venir. Por favor, a ustedes muchísimas gracias, a los televidentes, y acá estamos. Bueno, en estos últimos días estuviste exponiendo un trabajo sobre la evolución de los presupuestos de las universidades nacionales. Sí. En términos generales, ¿qué trae como información el próximo, el 2019, para la Casa de Altos Estudios? Mira, para las universidades nacionales en general, el sistema universitario trae una caída en términos reales del presupuesto. O sea, se prevé un incremento que está por debajo de la inflación que el mismo presupuesto está proyectando para el 2019, o sea que es una caída en términos reales para las universidades. Para la Universidad Nacional de Río Cuarto en particular es peor la perspectiva porque tiene un ajuste extra. Hay varias universidades que se ven beneficiadas. Las grandes, casualmente. Las ¿no? grandes, las más antiguas, Córdoba, La Plata, varias, Buenos La Aires. Plata, Buenos Aires, y otras que se ven perjudicadas. Bueno, Río Cuarto está en ese segmento con Comahue, con La Pampa, con algunas que son las más impactadas, y habría, algunos ya analizan una pérdida real del 7,5% en términos reales, o sea, el poder de compra del presupuesto. Esto puesto en el contexto de que, bueno, ya desde el rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto se viene haciendo público la preocupación y las dificultades que se tienen para afrontar el presupuesto en el actual ejercicio 2018, con pago de factura de luz que superan el $1.000.000 Claro. mensual. Entonces, bueno, viene en esta coyuntura, ¿no es cierto?, a profundizar el ajuste de la universidad. ¿Por qué hay algunas que están más perjudicadas que otras? ¿Hay un reparto discrecional de algunos fondos? Sí, bueno, prima facie lo que se ve, nosotros entendemos que en general el SIN lleva una propuesta a la Secretaría de Políticas Universitarias y por ende el Ministerio de Educación antes de conformarle el proyecto de ley de presupuesto todos los años, donde se atienden las voces de los rectores, hay un acuerdo entre rectores cómo hacer esa distribución, hasta hay indicadores ya. Hay una pauta prefijada, sí, una ¿no? pauta. Bueno, no se habría respetado esa pauta y por algunos incisos y partidas se terminaría beneficiando a algunas y no a otras, y no hay mucha explicación. No sé si han escuchado, pero han habido algunas declaraciones públicas tanto del profesor Robere como del profesor González a cargo de la universidad, de la gestión de la universidad, comentando esto, que no queda claramente establecido a qué se debe. Claro, ¿cuáles son los criterios? Claro, ¿no? exactamente. Porque aquí hay universidades como las grandes que decías vos, que tienen incrementos de hasta el 50% de sus Sí, presupuestos para el claro. año próximo. Esas van a estar por arriba de la pauta inflacionaria. Exacto. Mientras esas tienen el 50% de incremento, hay otras como la de acá, 25%. 25% nominal. Es mucha la diferencia que hay, Es ¿no? mucha, es mucha. Siempre esto de la pauta que ya está establecida, están las universidades más nuevas, que además son un poco cascoteadas por ser del conurbano, ¿no es cierto? Pero de todas maneras ellas, por los criterios que usualmente se utilizan, deberían recibir más porque, bueno, están en pleno proceso de efectivizar Claro. sus trabajadores, de construir infraestructura. Sí, de o sea, afianzamiento, Sí, ¿no? tienen otra particularidad. Pero bueno, Río Cuarto es de las no las más viejas, pero de aquella de los 70, o sea que con bastante historia. Pero bueno, de todas maneras también es cierto que dentro del SIN hay grupos de rectores, ¿sí? Y Río Cuarto está en el sector de rectores más progresistas, en principio, filo K, algunos podrían llamar, y bueno, por ahí esa pertenencia... No puede ser política. Podría ser. Bueno, en las grandes, la propia de Córdoba está en manos de alguien que está identificado claramente con el gobierno nacional, ¿no? Sí, Como es sí, Jury, claro. puntualmente. Jury ha La sido cuestión ministro política de podría ser. Educación. Y con esa perspectiva de números, ¿qué se tiene que esperar para el año que viene? Bueno, quiero un poco, ayer, cuando hicimos esa presentación en el Consejo Deliberante antes de ayer, Cristian Santo, que es secretario técnico de la Facultad de Humanas, él contaba un poco que los inconvenientes que se tienen son variados, entre pensar en dónde se recorta en la universidad, qué se deja de hacer, porque de hecho se dejan de hacer viajes de estudio a campo, se deja de hacer experimentación con reactivos que muchos son importados, o sea que hay que pagarlo en dólares, en $1 que más que duplicó su valor en el año. Entonces se presentan esos inconvenientes por dónde viene el ajuste. Y después hay una cuestión que también enfrentan los secretarios técnicos y el secretario económico de la universidad, que son los pliegos de licitación cuando se hacen.
el cambio en precios relativos que hay constante. Ustedes saben que bueno, los servicios, las tarifas están dolarizadas, otros insumos no, otros insumos vienen del exterior y sí están dolarizados. Eso lleva a un desquicio en realidad para la hora de quien tiene que conducir y ejecutar los presupuestos de las universidades. Se hace muy difícil para las compras que no son en el momento, ¿no? Para el que claro, quiera una planificación. Exacto, totalmente. Teniendo un plazo de presentación de pliego y después adjudicación considerable o medianamente considerable, por más que la burocracia intente hacer todo lo más rápido posible, el proceso inflacionario de por sí corro ese proceso, por demás de decirlo, cuando hay tanta variabilidad en los precios relativos, hay muy poca certidumbre de qué pasa y por dónde va, ¿no? ¿Esta situación le genera preocupación en lo atinente a lo que van a ser los sueldos y las recomposiciones del año próximo? Sí, claro. Ya está preocupando, de hecho, de FEO, creo que hoy hizo público o ayer, que ya estaban solicitando la aplicación de esta cláusula de revisión, que no era gatillo, que era de revisión de la última paritaria, convocando, pidiéndole reunión al nuevo secretario de Políticas Universitarias a nivel nacional. O sea, ya nos inquieta porque de hecho nuestro salario a los que más le incrementó y con una partida no bonificable en un porcentaje fue del 26%, o sea que si la inflación llegase al 40 y algo en el año, sí. Esa es nuestra brecha con la inflación. Y bueno, y esto se va a ir acumulando, ya venimos acumulando de año previo, entonces vamos a seguir acumulando pérdida de poder adquisitivo. Y se espera lo mismo. De todas maneras, no somos ingenuos que el 2019 es un año electoral a nivel nacional, entonces se estima que el gobierno nacional va a intentar calmar los ánimos de un montón de sectores. No decimos que el universitario sea el más combativo, ni mucho menos, seguramente que hay sectores mucho más combativos y obviamente con mayores necesidades que el universitario. De hecho, yo miraba los datos y de la partida de educación, en realidad, cuando uno saca, o sea, educación y cultura pierde casi un 15% en términos reales en el presupuesto 2019, respecto del 2018, ¿no es cierto? Si sacamos universidades, pierde como el 40%. O sea que universidades dentro del contexto de educación está muy bien, o sea, sí, pudo... Está mejor que el resto, digamos. Claro. Entonces nosotros en ese sentido, o sea, en la crisis creemos que hemos sostenido una lucha gremial y un... Sí, que llevó mucho tiempo, ¿no? Sí. Hubo medidas de fuerza de muchísimo, claro. de muchísima extensión, ¿no? Sí. Sí, la paritaria es una de las más largas que debe conocer la historia del gremialismo, por lo menos de docencia universitaria, 8 meses de negociación sin respuesta, además, porque no era que íbamos teniendo avances en el diálogo, sino que siempre la oferta había sido el 15 en una cuota, en tantas cuotas. El tema de que un conflicto se extienda tanto sin que haya una respuesta inmediata del gobierno, vos decís, no, se perdió casi todo un año de lectivo en una negociación paritaria. Habla también del lugar que tiene para el gobierno la educación. Si vos tenés un conflicto 8 meses... Bueno, es un poco la reflexión que intentábamos hacer ese día en el Consejo Deliberante. De ver el presupuesto nacional con una perspectiva de verlo como un gasto social, ¿no es cierto? Como una inversión social. Y cuando el Estado está, el Poder Ejecutivo, que es quien presenta el proyecto de ley, buscando el déficit cero, y para el déficit cero, el déficit primario cero, sí, ¿no? No el financiero, porque sabemos que tiene una grosa deuda pública y mucho en dólares y que tiene que afrontar el pago de intereses. Cuando quiere ir a ese déficit cero, está cortando todas las partidas de gasto social. Entonces, todo el proceso que uno espera de un Estado en términos de redistribución, o sea, el Estado obtiene recursos fiscales a través de impuestos, de la aduana, etcétera. Y eso después lo puede usar para igualar oportunidades, para buscar justicia social. Eso define el perfil ideológico y político en gobierno. Todo, claro, porque además estamos diciendo, está dañando la educación, la ciencia y la tecnología. ¿Qué quiere exportar Macri? No entendí muy bien esto de venir a Río Cuarto y esto de Argentina Sport y el programa. Me parece perfecto, porque de hecho tenemos que generar divisas. Uno de los grandes déficits de la economía argentina histórico es el estrangulamiento externo que cíclicamente tenemos y que ahora se agudiza, pero porque también, la necesidad de divisas, yo mostraba algunos datos del INDEC, de las cuentas internacionales del país, no está sobre todo en la balanza comercial,
¿sí? Ni siquiera la balanza de servicios, ¿sí? Sino, o sea, sí en servicios, que es pago de intereses. Claro, de intereses, sí. Obviamente. Pero entonces tenemos ahí un escape de dólares continuo. Estamos teniendo con esto de abrir las fronteras de los flujos financieros tan fuertemente, ¿no? No tener ningún tipo de regulación para que los capitales de inversión de cartera permanezcan algún tiempo y demás, no. Entonces, bueno, cuando cualquier crisis existe, cuando dejamos de tener credibilidad, cuando el dólar tiene determinado movimiento y sacan ganancia de ese movimiento, se van. Y para irse quieren dólares. Y esa demanda de dólares hay que atenderla. Tenemos que exportar. Ahora, ¿qué es lo que quiere exportar Macri? Macri había dicho que quería ser el supermercado del mundo. Hasta ahora nos quedamos en commodities básicas y granero. Poco procesamiento. Claro. Florencia, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, Gracias, ustedes. ¿no? Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Transporte Ciudad de Río Cuarto sigue sumando centros de expendio y recarga de tarjeta para su mejor atención, comodidad y rapidez. Los esperamos en los diferentes puntos de la ciudad. Transporte Ciudad de Río Cuarto.